Comenzar. Eh, Nuevamente, buenos días, buenas tardes o buenas noches a todas y cada una de las personas que están conectadas. Felices Pascuas de Resurrección. Soy Maricruz Trigueros Manso, religiosa del Sagrado Corazón de Jesús de la provincia de México. Y tengo el enorme gusto de darles la bienvenida a este seminario web organizado por el equipo internacional de Justicia, Paz e Integrar la Creación de la Sociedad del Sagrado Corazón, titulado Descubrir el interior de la educación popular, celebrando 40 años de la red. Actualmente formo parte del equipo animador de la Red Continental de Educación Popular y Justicia, Paz e Integridad de la Creación. Desde octubre del 2024 hemos tenido distintos encuentros de celebración, invitando a la región filipina, sobre todo, a unirse en línea tratando diferentes temáticas. Empezamos hablando de las raíces de la fundación de la red, pasamos por un análisis de la realidad continental, continuamos con una oración de Adviento, después estuvimos hablando de las realidades juveniles y el último encuentro, pues también de la realidad de la migración actual. El día de hoy estamos muy contentas de poder compartir un poco de la vida de lo que es la red de educación popular, el caminar, los procesos que se han vivido durante este tiempo, haciendo memoria tanto del ayer y lo que nos ha constituido hasta llegar a nuestro hoy. Y bueno, para comenzar nuestro encuentro juntas en este día, queremos iniciar con un espacio orante. Y bueno, pues también nos unimos en oración con toda la Iglesia Universal en esta Pascua del Papa Francisco, que pues está muy reciente y que en estos días estamos celebrando y siguiendo también lo que acontece en el Vaticano, en Roma. Pues también para este día nos unimos en oración y le voy a dar la palabra a mi compañera de equipo. Ella es Iris da Silva Amaro, de Brasil, quien nos hará el favor de guiar y animar la oración. Adelante, Iris. Gracias, Maricruz. Muy buenos días, más una vez con todas. Buenas tardes, buenas noches. Es un gusto poder esta mañana unirme a ese seminario que siempre es muy enriquecedor. Yo logré poner en la misma firmina el inglés para que así todos puedan acompañar y me gustaría pedir que en este rap de oración podamos cada una ir leyendo una frasecita. Eso creo que hace la oración de todas y se siente bonito. Voy a compartir pantalla. Ojalá puedan ver. A ver. ¿Pueden ver la pantalla? ¿Sí? Sí, sí, podemos ver. ¿Tú puedes poner en PowerPoint en grande? Ajá. A ver, estoy intentando poner en grande. Sí, muy bien. ¿Ok? Ok. Mm, Entonces, No, mira, no, mm. ¿no puede ver? No, tú tienes que hacer clic sobre el icono de abajo. Ah, va bien. Mm. Ok. Sí, yo ya puse grande, pero aparece para mí, no aparece para ustedes, ¿verdad? No, muy bien, muy bien. Entonces voy a poner chiquitita, vuelvo a poner pequeña. Bueno, voy a dejar así porque así todos pueden mirar. Entonces, mira, la oración de ese ratito es de una poesía de una poetisa brasileña y en eso que vamos buscando tejer juntas, caminar juntas, es reconocer que somos cada una, cada espacio, cada encuentro, ese pedacito de detalle, ese hilo, y que cuando unimos
se forma algo bonito y algo de todas. Entonces, quisiera invitar a que cada una podamos, o quien se siente, ¿no? Para ir leyendo un pedacito y después podemos repetir aquella parte en que más me llama la atención o a que me invita, ¿no? A ir tejiendo, ¿no? Esos hilos. Yo empiezo y dice, estoy hecha de pequeños hilos. Estoy hecha de pequeños hilos, pedacitos coloridos de cada vida que pasa por la mía y que voy cosiendo en el alma. No siempre son bonitos, ni siempre felices, pero me agregan y me hacen ser quien soy. Y así vamos cada una leyendo un pedacito. En cada encuentro, en cada contacto, voy quedando mayor. En cada hilo, una vida, una lección, un cariño, una realidad, un acontecimiento, una nostalgia, un obstáculo, una superación. Que me hacen más persona, más humano, más completo. Y pienso que es así como la vida se hace, de hilos de otras gentes que van convirtiendo en parte la gente también. Y la mejor parte es que nunca estaremos listos, finalizados. Siempre habrá un hilo para tejer al alma. Por lo tanto, cada uno de nosotros que hoy estamos aquí, formaremos parte de la vida unos de otros. Y eso nos permitirá engrandecer nuestra historia con los hilos dejados en nosotros. Que cada persona pueda dejar pedacitos de sí por los caminos para que podamos ser parte de la historia de cada una. Y que así, de hilo en hilo, podamos convertirnos un día en un inmenso tejido de nosotros, nosotras. Tal vez podemos ir repitiendo aquella frasecita que me identifico. A mí me gusta mucho cuando dice, en cada encuentro, en cada contacto, voy quedando mayor. Siempre habrá un hilo para tejer el alma. Que cada persona pueda dejar pedacitos de sí por los caminos, para que podamos ser parte de la historia de cada uno, de cada una. En cada hilo, un cariño, una realidad, un acontecimiento. Y que Siempre, así, de hilo en hilo, podamos convertirnos un día en un inmenso tejido de nosotros, nosotras.
Siempre habrá un hilo para tejer al alma. Y la mejor parte es que nunca estaremos listos, finalizados. Y la mejor parte es que nunca estaremos listos, finalizados también. También me gusta mucho cuando dice, no siempre son bonitos, ni siempre felices, pero agregan y me hacen ser quien soy. Bueno, y con ese deseo de ser esos pequeños hilos y de estarnos abiertas a recibir el hilo del otro, de la otra, pues esta mañana pues vamos a seguir con esta esperanza, ¿no? De juntos y juntas y tejiendo cada hilo con mucho respeto, con mucha abertura, con mucho cariño, uniendo a las diferencias y de un modo tan especial en ese tiempo, en este mundo que es tan deseoso, ¿no? Tan sediento de vida y de esperanza, ¿no? Que el Espíritu del Señor, que es un espíritu de esperanza, nos anime y nos ilumine en el caminar de cada día. Que así sea. Muchas gracias. Muchas gracias, Iris, por esta oración que nos va motivando, nos va reconociendo este gran tejido que somos en nosotros y nosotras. Y pues así seguimos caminando con esperanza. Y bueno, pues ahora vamos a seguir escuchando este entretejido de voces eh, que nos van a descubrir el interior de la educación popular. En este día tenemos la oportunidad de compartir pues parte de lo que ha sido el caminar, los orígenes, lo que ha significado la educación popular para nosotras como religiosas del Sagrado Corazón. Y ahí nos va a ayudar Socorro Martínez. Posteriormente tendremos también la oportunidad de escuchar cómo se va aterrizando esta educación popular en los territorios concretos, en nuestras prácticas educativas y en la misión con Jacqueline Jiménez. Y escucharemos testimonios de Argentina, Uruguay, también que nos estarán presentando y una invitación del Stuart Center. Ese será como el recorrido que tendremos en este encuentro. Y solamente como para ubicar un contexto, una ubicación, decimos que estamos celebrando 40 años de la red y también estamos celebrando un aniversario muy importante durante este año, que es el centenario de la canonización de Magdalena Sofía. Hemos tenido como sociedad el mes pasado un encuentro en el que también recordábamos el regalo de Sofía. Susan Cook nos hablaba de la filosofía del Sagrado Corazón y solamente quiero retomar un pequeño fragmento que nos conecta de alguna manera con el tema de hoy de la educación popular, para que veamos cómo está relacionada esta educación del Sagrado Corazón con la educación popular. Y dice así. La educación, una práctica intencionada. Para que las personas descubran el significado de sus vidas y decidan participar creativamente en el esfuerzo común por transformar el mundo, deben aprender a apreciar y a respetar los puntos de vista de los demás, de las demás, generando aprendizaje a través de la experiencia, el estímulo y el descubrimiento mutuo. Involucramos a todos los miembros de la comunidad en procesos que son inherentemente relacionales, dinámicos, dialógicos y recíprocos. Y en esta presentación de hace un mes también con Magdalena Sofía, una inspiración para los desafíos de nuestro tiempo, escuchamos el valioso testimonio de nuestra Ana Beth Zulesa, en Filipinas, y ella nos daba una pregunta provocadora. ¿Cómo puede la educación del Sagrado Corazón formar a jóvenes para leer la realidad desde la perspectiva de los pobres?
Y bueno, no a manera de una respuesta, pero de una motivación, también de una conexión, podríamos decir que la educación popular crea una educación intencionada para que educandos y educadores aprendan a leer la realidad para escribir su historia. Supone, a través del diálogo, comprender críticamente su mundo y actuar para transformarlo. Esto lo estoy tomando pues del pensamiento de Paulo Freire, el que podríamos llamar el padre de la educación popular y que fue un pedagogo brasileño. Pero bueno, esto solamente es una pequeña motivación porque yo le quiero dar paso más bien a escuchar a nuestras panelistas que nos compartirán más de fondo este tema de la educación popular y lo que ha sido también nuestra historia. Por eso quiero presentar a nuestra hermana Socorro Martínez. Ella es una religiosa del Sagrado Corazón de México. Socorro ha sido articuladora de la Red de Educación Popular y de la Red Continental de las Comunidades Eclesiales de Base. También es gran amiga de Mastro, de Feli Mastro Paulo, que conoceremos y hablaremos de ella un poco más adelante, y de Fanny Martínez de Colombia. También se considera fan de la teología de la liberación y de los movimientos de base. Bueno, pues vamos a dar la palabra a Socorro y también les queremos decir que si tienen algún comentario, alguna pregunta, la pueden ir escribiendo en el chat del Zoom y no importa, lo pueden hacer en el idioma de su preferencia y más adelante retomaremos estos comentarios. Entonces, pues ahora sí, sin más preámbulo, le quiero dar la palabra a Socorro. Adelante. Maricruz, si pones la filmina, por favor. Sí, claro que sí. Aquí está. Se alcanza a ver, ¿no? Creo que sí. Bueno, buenos días a todas y a todos. Voy a hablar de 4 cosas. Bueno, una sola cosa, pero en 4. El primer punto van a ser las interpelaciones que nos movieron a asumir la educación popular. Después, cómo nos organizamos para llegar a ser una red. ¿Y qué aprendizajes hemos tenido? No todos, porque han sido muchísimos, a lo largo de estos 40 años, sobre todo al inicio. Y los desafíos que tenemos el día de hoy como educadoras populares. Bueno, lo primero fueron las interpelaciones. Ya en ocasiones anteriores hablé del contexto de los años 60 y 70, que fue muy interpelante. No voy a entrar ahora en detalle, pero tanto en lo social como en lo eclesial. Voy a hacer mención del capítulo del 70, el capítulo quizá más profético que hemos tenido, y sus opciones que nos movieron a actuar. Una cosa muy importante del capítulo del 70 fue: reafirmamos nuestra misión educadora como servicio de iglesia. Esta misión educadora nos va a perseguir a lo largo de los 40 años. Es decir, somos realmente educadoras en el campo popular. Entonces, esto es muy importante porque ha sido un faro en nuestra búsqueda. Y dice: nuestra meta es el desarrollo de una fe capaz de asumir este mundo secularizado, un aprecio profundo de los valores del espíritu y que la educación dé un sentido social que comprometa a la acción, que engancha perfecto con la búsqueda que hemos tenido. La segunda, a la luz del Evangelio y del contexto social, queremos solidarizarnos con los pobres. Y todas sabemos que esto ha sido, pues, un faro, no siempre fácil, pero vivir y educar entre los pobres.
Fuertemente atraídas por Cristo, que se anonadó a sí mismo y dio su vida para liberarnos, nos hemos comprometido en una tarea liberadora. Allí donde estemos, esta solidaridad debe marcar nuestra vida. Nos exigirá un trabajo serio, disponibilidad y desprendimiento. Juntas buscaremos los medios concretos para que realicen esto las que sientan esta llamada de una manera más apremiante. En un mundo que tiene hambre y sed de justicia, nuestra actitud será de solidaridad con el tercer mundo que sufre la pobreza y la opresión. Y la cuarta y la quinta, que es, tenemos la opción por una comunidad internacional, una y necesariamente pluriforme, y la renovación de la comunidad fraterna. Esto que se dice rápido nos ha llevado muchos y largos años de vivir estas opciones que el capítulo del 70 nos regaló realmente. De ahí que se vino la salida, el éxodo, el ir en búsqueda de esto que queríamos vivir. Estos signos de los tiempos, el impulso de muchas de nosotras para salir a las periferias, a los barrios, al campo, a vivir entre los pobres. Esto, como bien sabemos, causó entusiasmo, alegría, pero también incertidumbre, desconcierto, posturas muy encontradas, muchas lágrimas. No estaba de más decir que fueron años de experimentar. Se abrían novedosos y entusiasmantes proyectos y con la misma se cerraban. O sea, años de mucha búsqueda. Y además, las eximias, entre comillas, educadoras del Sagrado Corazón, nos quedamos sin claridad de cómo hacer, para qué, en dónde. Fueron años de búsqueda y también de confusión. La Iglesia Liberadora de Medellín habló en las parroquias. O sea, dijimos, pues nos vamos, punto de llegada a las parroquias. Y pensamos que allí era un campo de liberación, como la Iglesia Liberadora, como lo anunció Medellín, pero también nos dimos un frentazo, porque no era así. En algunas las comunidades de base se abrieron camino y fueron respaldadas por los presbíteros, pero en muchos casos las parroquias, para bien y para mal, con sus pros y con sus contras, sí fueron punto inicial de inserción en esta larga historia. Ahora paso al segundo punto, que es la organización. ¿Cómo organizarnos? Porque aquello era pues medio caótico, ahora releyendo. Entonces éramos también felicísimas experimentando, ¿no? Una fuerte necesidad era el compartir. ¿Cómo le estamos haciendo? ¿Cómo le hace el otro? ¿Qué vamos resolviendo? Y de ahí que en México se creó en 1977 el llamado periférico. Éramos la periferia de la provincia, éramos la periferia donde estábamos ubicados. Éramos un grupo amplio, entre 30 y 50 llegamos a ser. Y ahí fue nuestra ubicación, en los márgenes, en esos barrios y lugares pobres. El articularnos entre nosotras nos dio seguridad y un proyecto común, e influyó para lo que después sería lo que es actualmente nuestra red de educación popular. Entre muchas cosas positivas y yo diría muy necesarias, fue el estudiar todas juntas, estudiar, profundizar, reconocer lo que no sabíamos, dónde estábamos, cómo complementar. Ahí tuvimos excelentes asesores y la provincia nos dio el tiempo para ello. Redujimos nuestro campo activo para sentarnos a estudiar
y a entender qué estaba pasando en el contexto, qué nuevas herramientas necesitábamos, cómo hacerlo, compartir. Esto yo lo sigo recomendando. Es algo muy necesario. No hay educadora popular si no estudia, investiga y comparte. Afortunadamente contamos con excelentes asesores. Por ahí fue surgiendo la inquietud de unirnos a otras, de vincularnos, y se empezó el carteo. Carteo desde entonces, sin internet. Esto duró varios años, formando una red entre nosotras. Lentamente fuimos estableciendo contactos con cada provincia de América Latina y de vincularnos más allá de nosotras en este continente, de reunirnos y de compartir. Abrir horizontes lleva su dosis de dificultad, y la educación popular o la red no fue la excepción. Hasta hace pocos años, la educación popular nos seguían llamando trabajo social o cosas parecidas, aún dentro de nuestra misma congregación. Después de mucho jaloneo, por fin Roma autorizó la reunión y nos reunimos en Bogotá, Colombia, en 1984. Desde su inicio fueron parte de Estados Unidos, y durante muchos años también contamos con delegadas de España. Posteriormente, Joy Luz y Marisol de Filipinas vinieron a México, y nos quedamos con las ganas de ir a África y compartir la educación popular. Pensamos que hubiera sido muy bueno, pero hasta aquí estamos. En la reunión de Colombia se estructuró la red de educación popular y siguieron encuentros cada 3 años, a excepción del segundo, como fue en el 86 en Perú, porque también nos convocó el CIE. De ahí, en el 89 fue Venezuela que retoma el proceso y que fue muy clave para volver a orientar la red. Después 93 Chile, 96 México, 99 Brasil, 2002 Argentina, y así sucesivamente hasta el 2013, en el que tuvimos un excelentísimo taller acá en Puebla, México, y se da un viraje, innecesario viraje, a la red. Ahora, el tercer punto. ¿Por qué la opción por la educación popular y qué aprendimos? Bueno, una, porque tenemos una misión educadora como servicio de iglesia. Y eso es algo que, como ya les decía, no lo queríamos perder. Por eso optamos por una corriente educadora. Y la corriente educadora, sí, en gran parte basada en Freire, es definitivamente un regalo de América Latina al mundo. Y esto es reconocido en todos lados. A veces nosotros podemos minimizar, pero no, es así. Uno de los regalos que tenemos, 3 regalos ha hecho América Latina al mundo, ahora un 4 con el Papa Francisco, pero uno es la educación popular. Otro es la teología de la liberación. No tenemos tiempo, pero es muy importante. Y otras son las comunidades eclesiales de base. Y ahora, ciertamente, nuestro querido Francisco. Bueno, con Freire tuvimos un marco teórico que no teníamos. ¿Cómo no recordar su libro Pedagogía del Oprimido, que nos iluminó tanto y que daría pie a seguir profundizando? Los 5 pilares freirianos, así denominados por la Cátedra Freire en Guadalajara, son sumamente iluminadores. El epistemológico, el pedagógico, el ético, el político y el metodológico para guiar nuestra práctica. Profundizamos el aspecto político de la educación y eso ha sido muy relevante. Aprendimos a movernos en una práctica dialéctica. ¿Cómo partir del contexto? Revisar la práctica, teorizarla y volver con una práctica renovada.
Aprendimos a educar con una intencionalidad transformadora de la realidad, crítica y participativa. Todo esto parecen palabras, pero hay múltiples experiencias que las respaldan y que nos impulsan a seguir aprendiendo. Aprendimos que toda educación es política, a favor o en contra del sistema, no es neutra. Esto también nos costó nuestras lagrimitas, no crean. ¿Dónde estamos situadas? ¿Qué estamos haciendo? ¿A quién estamos favoreciendo? ¿Cómo lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? Fueron años muy, muy intensos. Aprendimos que la educación liberadora promueve la justicia social y está en contra de la opresión. Que todo esto después se tiene que desarrollar en metodologías, en maneras concretas de hacerlo, que es lo que venimos haciendo. Aprendimos a valorar los saberes populares presentes en cada uno, a dignificar a la persona cambiando la concepción de qué es el pobre, quién es el pobre, y que no es el pobre por ser ignorante. No, el pobre está lleno también de luces y de saberes que tenemos que reconocer como educadores. Aprendimos los ritmos y las culturas populares, tan diversas, tan ricas, tan retantes. Aprendimos la necesidad de tener y ejercer la conciencia crítica, no criticona, crítica. Aprendimos que hay que construir el conocimiento colectivamente y descubrir, valorar los saberes de cada persona. Freire consideraba que la educación no puede ser indiferente a los procesos políticos de la sociedad. Por ello, la educación debe ser un proceso de transformación social que empodere a los sujetos para que luchen contra la desigualdad y la opresión. Aprendimos la pedagogía de la pregunta como parte del pensamiento crítico. No preguntones, preguntas serias que ayudan a generar los procesos. Por ahí entre el auditorio tenemos un experto en ello. Aprendimos a formular proyectos y a planificar, ¿eh? Porque no teníamos proyectos educadores bien articulados, ¿no? Entonces por eso dábamos tantos tumbos. Aprendimos a sistematizar la práctica. Que Jara, que Luis Felipe Ulloa, que Marco Raúl. Aprendimos a tener rigor metodológico de nuestro querido Carlos Núñez. La educación en el campo popular, decía, implica rigor metodológico. Por favor, no vamos a dar nada más tumbos porque sí tenemos que ser educadoras con rigor, con seriedad, con responsabilidad. Aprendimos que la realidad local está ligada a lo global y a saber relacionar esas escalas y dimensiones. Aprendimos a la organización de los procesos comunitarios y que sin pueblo organizado difícilmente hay cambios. Aprendimos a analizar la realidad diferenciando lo estructural de lo coyuntural, que nos costó bastante trabajo. Y a diferenciar que hay prácticas que se quedan meramente en lo ideológico y que no aterrizan a las cosas concretas. Y así podríamos seguir y cada una podríamos añadir. Son flashazos que tendrían, si se desglosara, pues mucho rigor metodológico. Pero aquí es como unas pinceladas de que esta educación ha sido retante y necesariamente el estudio de por medio para seguir profundizando. Afortunadamente hemos tenido educadores populares que nos han ayudado a lo largo del camino, además de Paulo Freire, como Marco Raúl de Colombia, Carlos Núñez y Ana María Berea de México, Luis Felipe Ulloa de Colombia, Alfonso Torres de Colombia, Fray Beto, que hizo unos libros muy buenos de Brasil, Lola Sendales y muchos más, unos personalmente y otros
en las lecturas del estudio. No es tema menor la contribución de Isabel Aranguren, ahora también ya en el cielo, y de Consuelo Armida, ambas religiosas del Sagrado Corazón de México, que nos ayudaron a profundizar el aporte educativo de Magdalena Sofía y sus puntos de convergencia en la educación popular. Esto también fue muy importante para nosotros. Los nuevos desafíos. Siempre vamos a tener desafíos. Ha habido muchos y el contexto actual pues nos trae otros retos nuevos. Yo menciono solo dos. Una, el cambio climático, muy señalado por el Papa Francisco, creo que ha sido de sus mejores contribuciones, y es algo que tenemos que integrar, evidentemente, en todo lo que hacemos. Y la tecnología. La educación popular, estábamos acostumbrados a, bueno, no estábamos acostumbrados, no existía esa tecnología que ahora existe y que ha revolucionado y que tenemos que ver, ¿no? Y las repercusiones de la pandemia que a veces parece que ya no está aquí, pero que dejó muchos retos en todos, pero especialmente en la niñez y en las juventudes, y que tenemos que seguir profundizando. Los afectó profundamente y afectó profundamente sus aprendizajes. Me parece a mí que el desafío también actual de la red internamente es tener mayor proyección y alcance, que ya lo está teniendo, pero aún más. Necesitamos salir de nosotras mismas, salir más de nuestras propias obras para pasar este mensaje a mucha gente que lo necesita, muchos educadores. Y ahí es nuestro reto. ¿Cómo ampliar esa red para llegar a tener mayor alcance más allá de nosotras mismas? Que ya con nosotras es muy bueno, pero que tenemos que ampliarnos mucho más porque tenemos ese tesoro a compartir. Y de ahí, yo digo que necesitamos dinero. Necesitamos dinero porque necesitaríamos contratar personas educadoras populares de larga trayectoria y de corta trayectoria, pero bien fundamentados en su experiencia y en lo que es la teoría de la educación popular como corriente educativa. Y como dijo el otro día Alfonso Torres, no es solo una metodología, es una corriente educativa. Y entonces necesitamos eso para que la red de tiempo completo pueda tener y ofrecer un programa anual abierto a educadores de todo el mundo, ¿verdad? Que pudieran, y ahora con la tecnología, pues es más posible. Pues hemos recorrido, muchas cosas en este largo proceso, para nosotros largo y corto a la vez, de gozo, de esperanza, de rupturas con lo establecido, de negociaciones para poder avanzar, de reconocimiento de la resiliencia de nuestros pueblos. Aprendimos mucho de nuestras raíces, muy necesario, de descubrimiento y creatividad, de mucho desconcierto, de muchos conflictos, de oscuridad también ante las coyunturas históricas, de fracasos y de desgaste, de alegrías, de convencimiento total que este es un camino que complementa a la sociedad del Sagrado Corazón y más allá de ella, de nuevos paradigmas, de radicalidad, a veces magníficamente evangélica, a veces no tanto, de profetismo también. Fuimos pioneras, de rectificaciones necesarias y añádanle todo lo que quieran. Y todo esto nos lo va a poner todavía más concreto y aterrizado nuestra querida Jackie. Muchas gracias. Ha sido un gusto estar con ustedes.
Muchísimas gracias, Socorro. De verdad que ha sido un recorrido, un panorama de lo que ha significado esta opción de la educación popular y cómo tratando de dar respuesta a la realidad de aquel entonces, de los setentas, los ochentas, con todo este movimiento de iglesia, como sociedad del Sagrado Corazón, y que bueno, pues nos ha seguido alimentando, ¿no? Y esta instante intencionalidad educadora que es para transformar la realidad y que necesitamos hacerlo pues profundizando, como dices, estudiando, teniendo esta conciencia crítica para que también como educadoras, educadores populares, pues esto se pueda seguir transmitiendo. Y de verdad que coincido que es un gran tesoro a compartir para, pues para todas las personas y para nuestros pueblos. Sobre todo eso, esta concepción de que nos educamos juntos, recíprocamente con los pobres, pero que todos nos educamos entre nosotros, ¿verdad? Y que así vamos alimentando esta opción por la esperanza, por una realidad que también nos interpela. Muchas gracias, Socorro. Y pues más adelante tendremos oportunidad de seguir intercambiando, ¿verdad? Con los comentarios que están habiendo en el chat. Y bueno, como decías, pues ahora toca el paso para aterrizar esta, este panorama que nos ha brindado Socorro para decir cómo se ha llevado a cabo en un lugar, en un territorio concreto. Y para eso damos la bienvenida a Jacqueline Jiménez. Ella es profesa del Sagrado Corazón desde hace 20 años. Ella vive en un barrio de Caracas, capital de Venezuela. Es vecina, hermana y educadora por vocación y profesión. Ha sido educadora desde los 18 años. Pues ha sido también maestra en distintas ciudades y por 2 años fue secretaria de Educación del Distrito Capital. Actualmente trabaja en el Ministerio de Cultura desde hace 21 años y ella, bueno, estudió educación con mención en lengua y literatura y tiene una especialización en pedagogía cultural. Pues qué gusto tenerte con nosotras, Jacqueline. Y nuevamente a las personas, si quieren colocar sus comentarios, preguntas en el chat, los vamos a seguir retomando. Y pues sin más preámbulo, te doy la palabra. Bienvenida. Gracias, Maricruz. Gracias, Socorro. Gracias a cada una por estar aquí. Estar aquí en este día tan especial de los 40 años de nuestra red, porque esta es otra manera de celebrar los 40 años de nuestra red. Y en este día tan especial de la siembra definitiva del Papa Francisco en la historia. Es un día bien particular. Bueno, voy a compartir la pantalla. ¿Se ve completa? Llega, piano, Ahí piano. está. Sí, ¿Sí? y ahora sí. ¿Completa? Sí, sí, Ah, bien. bien, chévere. Bien, entonces les voy a compartir un proyecto educativo en el que yo trabajo hace 20 años con otras y otros educadores populares que llamamos Misión Cultura. Lo primero, como decía Socorro hace un rato, el contexto. ¿Dónde estamos? Estamos en Caracas. Esa es una panorámica de Caracas que puede que se parezca a muchas ciudades de América Latina o del mundo. En el lado izquierdo está esa ciudad estructurada, planificada, ¿verdad? Y en el lado derecho, en el lado izquierdo, perdón, está la estructurada, la planificada, y en el lado derecho está esa ciudad que se autoconstruye, esa ciudad que nace por la migración interna de nuestros pueblos, de nuestras periferias, de nuestro campesinado, que viene a las grandes ciudades, a las capitales, a buscar trabajo, a buscar estudio, a buscar sueños. Y entonces se construyen esas grandes barriadas donde muchas de nosotras estamos en el mundo entero. De manera particular, Mati vive aquí hace más de 40 años y yo hace 20. Pero además, en nuestras ciudades hay algunos símbolos que nos dan alegría, que no son caóticas, sino que nos dan esperanza, como el Ávila, esa montaña grande,
que en lengua indígena se llama Guaraira Repán. Y la vemos todos los caraqueños con distintos verdes cada día y nos alienta. Aquí vivimos, en Caracas. Aquí nació la Misión Cultura. Y el proyecto educativo de acreditación del saber para adultos y adultas, que llamamos Misión Cultura, tiene su punto de partida en un proyecto educativo nacional de saldar la deuda de escolarización que tenía el país a finales de los 90. Para entender este proyecto, y creo que muchos proyectos en el mundo entero, hay que volver la mirada a la historia, como ha hecho Socorro, devolvernos la mirada del comienzo de la red. Tendrían que saber que entre el 70 y el 80, 1970, 1980, fue la primera campaña de alfabetización nacional, porque todos sabíamos que más del 80% de la población del país estaba desescolarizada. Se construyeron algunas escuelas en Venezuela entre el 70, 60, 80, pero no se llenaron de niños, no se llenaron de jóvenes. Y por supuesto, pocos van a la universidad. Sea por la pobreza, sea por el transporte, sea porque no se invirtió en educación ni en políticas públicas. Y sin embargo, como ustedes saben, Venezuela es un país petrolero desde 1865. El boom fue en 1914. Se nacionalizó para nuestro bien, según, en 1976. Pero nada de ese petróleo, o muy poquito, se invertía en educación, se invertía en política pública. Pero todo el mundo sabía de Venezuela como país petrolero. Y más aún, todo el mundo sabía de Venezuela desde finales de los 70, a principios de los 80, porque nosotros éramos un país que producía mises. Dábamos la apariencia de ser un país rico y desarrollado. Pero en verdad nosotros éramos un país desescolarizado. En ese sentido, hay que recordar que a finales de los 90 se comprobó en todos los estudios que Venezuela tenía un 68% de población en la pobreza. Y de ese 68% de población en la pobreza, 34% era de pobreza absoluta. En ese sentido, era muy difícil acceder a la escuela, a la escolarización. Las campañas de alfabetización no lograron sus metas, y menos aún lograron motivar a la escolarización obligatoria. En Venezuela, la educación primaria, secundaria y universitaria es obligatoria y gratuita, pero no tenía sentido en esos años, no tenía población. Ese mapita de Venezuela quiere señalarles dónde estaban las únicas universidades que existían en Venezuela a finales de los 90. Las universidades están en el lado norte, centro, porque Caracas está en el lado norte, centro, ¿verdad? Muy cerca de Caracas. Y el resto del país tenía pequeños núcleos o universidades privadas. Eso quiere decir que quien quiere llegar a la universidad se tiene que desarrollar. La gente que vivía más al sur de Venezuela, por ejemplo, nuestra Yuli, que su pueblo está allá en el sur, en El Dorado, para poder ir a profesionalizarse, tiene que salir. Eso significa desarraigo. Eso significa que las familias tienen que hacer un gran esfuerzo para llevar a uno de sus miembros a la universidad, en alimentación, en vivienda, en transporte. Muchos de nosotros probablemente sepamos de esa experiencia y lo que eso significa de esfuerzo para las familias. Aquí en Venezuela se decía que para ser alguien había que llegar a la universidad. Menos mal que hemos superado eso. En ese sentido, allí, en ese contexto, en esa historia, es que nacen las misiones educativas durante el primer gobierno del presidente Chávez. Hay una gran campaña para retomar la escolarización, la alfabetización, y nace la primera misión, que se llamó Misión Robinson. Esta es una foto real. De ahora en adelante verán fotos reales de grupos de estudio. Esa foto, que es de la Misión Robinson, que fue la misión que retoma las campañas de alfabetización, da muestra de la gente mayor que empezó a implicarse
en esa campaña, porque además el gobierno hizo una gran promoción comunicacional, propositiva, animadora para entrar en las misiones, porque entrar en una misión era entrar en el compromiso educativo comunitario. Nosotras no podíamos ser ajenas a eso. Nosotras como educadoras era un imperativo implicarnos. En ese sentido, la comunidad de Josepín, por ejemplo, se implicó en la misión Robinson. Tienen esa experiencia de haber ayudado a mucha gente adulta mayor a aprender a leer, a escribir. Y no solamente gente mayor, también mucha gente joven. Y nosotras en Caracas y la comunidad del Peñón se implicaron en la misión Cultura. Esa es la historia para entender el camino hacia la transformación de la realidad que nosotros nos implicamos con la misión Cultura. Allí nació la misión Cultura, con el proyecto de acompañar a hombres y mujeres que quisieran ser educadores. Porque si las escuelas estaban vacías y de repente se llenan, se necesitan maestros. Y también pasaba que las escuelas estaban llenas, pero no tenían maestros. Primero porque no había condiciones. Y segundo porque los maestros estaban muy mal pagados. Entonces, en esos años del 2003, todos los primeros 10 años del 2000, las escuelas empezaron a tener comedores, insumos escolares, equipos que pudieran ayudar a los maestros a hacer su trabajo y a tener sueldos dignos. En ese sentido se hizo esta campaña de la misión Cultura para lograr tener hombres y mujeres que quisieran implicarse en este proceso de educar, de enseñar lo que ellos habían aprendido, porque eran hombres y mujeres que tenían una experiencia, que se preocupaban de los problemas comunitarios, hombres y mujeres que con su experiencia ofrecían ayudar a saldar la deuda de escolarización que teníamos en ese momento. La misión Cultura tiene dos pilares, dos convicciones. Se puede ser educador dentro del aula y fuera de ella. Y en el caso particular de la misión Cultura, quienes vienen tienen que traer un saber particular, un saber en teatro, en danza, en cocina, en juegos tradicionales, en manifestaciones culturales. Y con ese saber, con esa experiencia, ofrecen identidad a nuestras escuelas, sentido de pertenencia y cultura en nuestros barrios, y consolidan una educación basada en principios y valores de solidaridad, cooperación y justicia social. La misión Cultura nació en el 2005, el mismo año que la UNESCO declaró a Venezuela libre de analfabetismo. Porque, pues eso, necesitábamos maestros con urgencia. Así, la misión Cultura es una estrategia para lograr tener a las y los educadores que se necesitaban y se siguen necesitando para atender a amplios sectores de la población, potenciar el sentido de pertenencia comunitario, de país, valoración de nuestro pueblo y la identidad nacional, desde la escuela, desde la calle. La misión Cultura es una política educativa que se ejecuta desde el Ministerio de la Cultura, que hace la promoción con enlaces comunitarios como yo, donde un equipo de facilitadores colocamos todo nuestro esfuerzo y el Ministerio de la Cultura nos ayuda con equipos de sonido, con computadoras, con libros, ¿verdad? Para crear equipos de sistematización que quieran ser maestras y maestros. Participamos de este proyecto por responder al sentido de justicia que tiene la educación y porque fue una gran oportunidad de dar educación de calidad a los empobrecidos. ¿Cómo se hace esto en concreto? Se hacía y se hace. Quienes están interesados en ser educadoras, educadores, se conforman en equipos, en grupos de estudio, de 10, 15, 20, 25 personas. El equipo se pone de acuerdo el día que se quiere reunir, la hora en que se quiere reunir y el lugar donde se quiere reunir, en acuerdo con el facilitador o facilitadora, que es mi papel. Cuando acuerdan eso, también acuerdan que el mínimo es 4 horas de formación y el máximo 6. Acuerdan el horario. Cuando eso ya está acordado, en el lugar, nos empezamos a reunir. Siempre en círculo. Cada quien con su taburete, con su puesto y su visión, diría una canción de nosotros, latinoamericana.
Y al decir de Freire, seríamos un círculo de cultura que comienza a socializar sus experiencias. Lo primero que hace cada miembro del equipo de sistematización de la misión Cultura es contar su historia, su autobiografía, decimos, enfocada esa historia en sus aprendizajes, en el saber que ha traído al equipo de sistematización. Nos oímos con respeto, con admiración, con valoración, en diálogo de saberes. Ese primer momento es clave para reconocer a cada uno y para que cada uno forme el grupo realmente. El grupo tiene que constituirse, construirse. Y allí empiezan 2, 3, 4, 5 años, depende del ritmo de cada uno de los que están dentro del equipo, ¿verdad? Empieza el proceso de estudio, de convivencia, de política de participación, de acciones de economía solidaria entre ellos, que son parte también del modelo educativo venezolano. En la autobiografía suelen contar de dónde vienen, cómo adquirieron su saber, qué traen en su cabeza, en su corazón, cuáles son las manifestaciones culturales de sus contextos, qué celebran, cuál ha sido lo más significativo de los trabajos remunerados que han tenido, de los trabajos comunitarios donde han estado implicados, qué han aprendido en esos trabajos, qué les gustaría enseñarle a otras y otros. Todo eso se recoge en un documento autobiográfico que se entrega a la Universidad Simón Rodríguez como documento académico. Después de ese proceso autobiográfico, entramos en un plan de estudio del convenio que hace el Ministerio de la Cultura con la Universidad Simón Rodríguez. Ese plan de estudio tiene unos ejes temáticos que están centrados en la historia de Venezuela, en la realidad actual mundial, en los procesos de aprendizajes, de comunicación, de filosofía, de animación cultural. Y cuando se han estudiado esos ejes temáticos o en medio del estudio, porque no es que un paso detrás de otro, sabemos cómo son los procesos educativos. Tal vez es un paso detrás de otro o tal vez no, van a la par. Durante el estudio del eje temático se socializa en las comunidades lo que el equipo va aprendiendo en conversatorios, en análisis coyunturales, en diálogos de saberes. Y como decía Socorro hace un rato, hay preguntas claves. ¿Cómo se conecta lo que estamos estudiando, ese mundo de conocimiento, con la realidad de nuestras comunidades? ¿Cómo se conecta la historia de Venezuela con la historia del resto de los países latinoamericanos y del Caribe y del mundo? ¿Cómo se conectan los sucesos, las situaciones actuales, globales con lo local? Los intereses políticos, sociales, ¿qué tienen que ver con lo que vamos estudiando? Allí es donde se profundizan en esos conversatorios comunitarios todos esos ejes temáticos que nos encomienda la universidad. Y también, o a la par o después, es importante realizar un proyecto de aprendizaje, decimos nosotros. Al interior del equipo, tríos de personas, ¿verdad? Se ponen de acuerdo según sus intereses, según las comunidades, proponen un proyecto educativo, formativo, organizativo, de infraestructura, de cooperativa, de acciones sistemáticas que contribuyan a la transformación de alguna situación de esa comunidad o que haga crecer a esa comunidad en algún aspecto. Cuando eso pasa, que nos da mucha alegría, esa implicación formativa comunitaria, se termina el proceso y allí hay una fiesta comunitaria de acreditación del saber y se le otorga a quienes han estado en la misión Cultura un título en educación, mención desarrollo cultural. Esos son los ejes temáticos de la misión Cultura. Tiene 4 ámbitos, no nos vamos a detener por el uso del tiempo. Lo que sí, detenernos en un pilar que tenemos. La marcha de nuestra formación tiene mucha conciencia comunitaria, política, sentido de vida para el bien de todas y todos, desde los empobrecidos. Porque para la educación popular, otro pilar esencial después de la experiencia propia, es importante comprender la realidad, como decía Socorro hace un rato, pero comprenderla desde los empobrecidos. Empobrecidos por la historia de colonización de nuestros pueblos. Empobrecidos o explotados porque sus tierras tenían un valor en el oro, en el petróleo, en algún mineral, pero la industria los engaña, se las quita, los expulsa de sus tierras.
Nuestra comprensión de la realidad pasa por entender cómo funcionan las realidades, las relaciones, perdón, de poder, las relaciones de poder internas a nuestros pueblos, externas a nuestros pueblos, porque reproducimos aquello que aprendimos. Y las reproducimos en el prejuicio, en los roles de género, en la violencia contra las mujeres, contra los niños. Al interior de los equipos de sistematización siempre buscamos las razones de las deserciones escolares, de los descartados del sistema laboral, estudiantil, de lo que pasa, de lo que nos pasa en la realidad. Allí, dos fotos, dos expresiones de la universidad. Ahí, a la izquierda, es esa clásica foto de toga y birrete del final de un proceso educativo, de un proceso de profesionalización. Y a la derecha, el pequeño grupo de sistematización que firma un acta y le reconoce a cada uno de sus miembros que ha hecho su proceso para poder obtener su título de educador. En ese sentido, son dos expresiones de la universidad. Y reconocemos que la universidad no puede ser solo para profesionalizarnos. Creemos que tiene una función social de compromiso con las comunidades. El conocimiento nos hace corresponsable con la historia de nuestros pueblos. Es otra convicción de la misión Cultura. En todo este proceso, el facilitador, la facilitadora es clave. El equipo es esencial, pero el facilitador es clave. Porque el facilitador que atiende a 2, 3 o 4 equipos de sistematización, que es mi tarea, tiene que acompañar, tiene que moderar las discusiones, tiene que sostener el clima de corresponsabilidad y solidaridad los unos con los otros, tiene que sostener el clima alternativo y propositivo de esta manera de educarnos los unos a los otros. Tiene que mantener el rigor de los acuerdos, que el horario flexible no quita el rigor de nuestros encuentros y que hay que cumplir, entregar las evidencias de formación que pide la universidad. Y así, a lo largo de estos años, ¿verdad? El facilitador acompaña, mantiene el enfoque de recoger los aprendizajes vividos antes de llegar al equipo de sistematización y también de lo que vamos viviendo dentro del equipo de sistematización. Y así cerramos el ciclo de la estrategia de sistematización, que es partir de la experiencia, aprender de ella, reconocer nuevos saberes para hacer nuestro trabajo lo mejor posible, nuestra acción educativa y la de otros y además socializar lo que vamos aprendiendo. El facilitador es clave también para hacer ver que toda reunión, toda acción, toda conversación es formativa en sí misma. Y como educadores en cualquier ámbito, es nuestra tarea indispensable reflexionarla, sacar los aprendizajes, estar en constante reflexión y aprendizaje. El facilitador también ayuda al equipo a reconocer que trabajar en equipo es esencial para construir comunidad. Que nuestra manera de enlazar los intereses individuales con las necesidades grupales, con las necesidades del país, nos hace ciudadanos comprometidos. Que las formas culturales que a veces tenemos nos hacen ser mejores humanos, pero hay algunas formas culturales, desde el prejuicio, que nos hacen sentir amenazados los unos a los otros, y hay que cambiar. Reconocer también las tensiones, contradicciones y nuevos conocimientos que se va dando en el proceso de formación, más allá de los ejes temáticos. Por todo ello, reconocemos que la misión Cultura es una propuesta alternativa. La misión Cultura ha reconocido el saber de miles de personas, cultores, cultoras, maestros, pueblos. Aquí había una figura de bachiller docente que no lograba tener el título de educador, que muchos han sido reconocidos por la misión Cultura, a muchos líderes comunitarios. Y hemos dado el título a 19.855 personas. Cada persona con la que nos hemos vinculado tiene una familia, una comunidad activa en la participación y corresponsabilidad del país. Este año 2025, nosotros en Venezuela seremos 35 millones de habitantes dentro del país y otros tantos migrados, pero cada persona que ha estado en la misión Cultura aporta de distintas formas a sostener el sistema escolar, a sostener el trabajo comunitario, a seguir creyendo en este país. Y a modo de conclusión, ¿verdad? Sí, me gracias. gustaría que, así como las sanciones económicas y los altos impuestos de aranceles que se les impone a nuestro país provocan migración, también nos desafía a creer y recrear el país que tenemos. En eso creemos en la misión Cultura.
Yo creo que aquí hay muchos que sabemos lo que implica crear desde el dolor en cada uno de nuestros pueblos. Y con mucha esperanza queremos afirmar, cuanto más conscientes somos de que la educación es un hecho intencionado a favor o en contra de la justicia y la dignidad de las personas, más estamos en educación popular. Cuantos más espacios educativos con conciencia comunitaria tengamos, más es un espacio de educación popular. Cuando cuestionamos a los sistemas escolares excluyentes, clasistas, racistas, más estamos haciendo educación popular. Cuanto más visibilicemos la explotación y el poder dominador entre nosotras, entre otros, y del sistema financiero, más educadoras populares somos. Cuanto más los estudios que ofrecemos en el Sagrado Corazón nos hagan ver a quienes son crucificados en la falta de servicio público, en la falta de acceso a bienes y servicios, a educación digna, a trabajo remunerado justo, como nos invitaba Beth hace unos días, nuestra hermana de Filipinas, y buscamos los cambios necesarios en las políticas públicas, en las alianzas gubernamentales, con el protagonismo de los sectores populares, más educadoras populares somos. Estoy segura que aquí hay muchas y muchos educadores populares. Gracias. Muchas gracias, Jacqueline. Pues de verdad que una experiencia de vida con esta misión cultura que ha transformado la realidad de mucha gente en Venezuela y también haciendo accesible la educación, dignificando a las personas en este diálogo de saberes que busca pues también cambiar la realidad, ¿no? Y gracias por tu testimonio, por tu experiencia, por tu compromiso por la vida y por la justicia social, porque la educación, como bien dices, es un acto también de justicia. Bueno, pues vamos ahora. Hay preguntas, comentarios, los vamos a dejar al final. Vamos ahora a ver un video que nos hacen llegar del Centro Felicitas Mastro Paola, es un centro de educación popular de la provincia argentina Uruguay. También de alguna manera es un testimonio, una experiencia que nos va a enriquecer desde el sur del continente. Entonces, Florence, si nos haces favor de pasar el video, está en español, pero las intérpretes lo van a estar traduciendo también.
Pues damos gracias también a la provincia de Argentina Uruguay, en concreto a Silvana Férez, que nos hizo posible pues hacer llegar este video con esta riqueza amplia. Yo puedo decir de manera personal, como testimonio, que he participado en las rondas de lectura que estuvo animando Mara Espasande, también en el Centro Feli Mastro, y pues una visión muy interesante de la realidad. Para terminar, ya vamos a dar la parte a pasar a las participaciones, pero antes una breve invitación de parte de Clara Callahan, directora ejecutiva del Stuart Center, que está con nosotras. Ella va a hablar en inglés y nos va a presentar la última parte. Adelante, Clara. Hello, everyone. And Hola, know that I send you greetings from Washington, D.C., les traigo saludos de Washington, donde son las 11:15 de la mañana y está lloviendo. Veo que Reina González se levantó su mano. Reina, ¿querías decir algo? ¿Está silenciada? Mi comentario es diferente. Presenta lo que debes presentar. Mi comentario es otra cosa. Le estaba preguntando a Reina si tenía un comentario porque Reina, de hecho, le dio la vida a este programa que vamos a compartirles. Algo que Socorro mencionó en su presentación muy informativa, es decir, la tecnología en la educación popular. Y Reina fue un miembro clave para ayudar, de hecho, fue el motor para ayudar a la provincia de Estados Unidos y Canadá para crear un programa en línea al que le decimos el programa de aprendizaje transformador de Sagrado Corazón. Y estamos ahora en su segundo año. Hemos tenido 3 grupos de estudiantes, de participantes que han asistido al programa. Actualmente hay 4 módulos y se enterarán de más cosas durante el video. Y tenemos propuestas para agregar 3 módulos más. Nuestro próximo grupo se empezará en octubre de 2025 y espero que todas consideren participar para tener un módulo muy enriquecedor e informativo. Es una forma para reunir a las personas fuera del continente de las Américas. De otra forma, Chile, Argentina, Perú, Venezuela, desde ahí hasta Canadá. En particular, en esta serie reciente de clases, fueron realmente increíbles y muy enriquecedoras, así que les animo a que se unan, que participen en octubre. Si Florence puede mandar el video. Es un placer saludarte. Hola, soy Jenny Morfín del Stewart Center. ¿Has oído hablar de la educación popular? Y si sí, ¿sabes la diferencia con otros tipos de educación? ¿Y has oído hablar también del renombrado Paulo Freire? Bueno, nos gustaría extenderte una invitación a participar en el programa de aprendizaje transformador del Sagrado Corazón, que contiene una introducción a la educación popular y luego aplica esta metodología a sus 4 módulos: el de ser humano, interculturalidad, educación hoy y economía solidaria. Módulo Educaciones Hoy, un módulo pensado para este mundo de hoy. Un mundo post-pandémico, digitalizado y donde todo se sabe en tiempo real. Desde esta perspectiva, ¿cómo ha sido nuestra educación? ¿Qué tiene que decirle la experiencia educativa que tenemos cada uno al mundo de hoy? Los paradigmas en los que fuimos educados son pertinentes para este mundo de hoy. Otras maneras de pensar, otras maneras de propiciar la educación. Te cuento del módulo de interculturalidad.
Sesión 1. Exploramos el tema de multiculturalismo y sus implicaciones en el mundo actual. Sesión 2. Competencias interculturales. Tomar conciencia sobre los sesgos y desarrollo de habilidades efectivas en comunicación para interactuar con personas de diferentes culturas. Sesión 3. Uso diferente del poder. Sesión 4. Comprender la esencia de la interculturalidad y los atributos esenciales para vivir en un mundo intercultural enfocado en la misión. Te platico del módulo Ser Humano. Sesión 1. Identidad personal. ¿Cómo nos definimos a nosotros mismos? Explorando nuestra humanidad, condición humana y parentesco con toda la vida. Somos personas encarnadas y seres sexuales. Sesión 2. Definiciones y limitaciones sociales y estructurales para ser humano. Considerando nuestras propias identidades, cómo formamos parte de una sociedad y de nuestras relaciones sociales. Sesión 3. Desaprender la otredad. Reconociendo que la construcción del otro nos afecta en todos los aspectos a nosotros mismos y nuestra posición en las estructuras sociales y políticas. Sesión 4. Transformar estructuras políticas y relaciones sociales para ser más humanos, explorando nuestras creencias para el cambio transformacional, nuestra capacidad para crear un mundo mejor, de cuidado, compasión y bienestar. Durante este módulo hablaremos de la economía solidaria en nuestros contextos. Hablaremos del impacto de la economía solidaria en nuestras comunidades y cómo afecta nuestra vida diaria. Cada módulo abarca 8 semanas de sesiones en línea que estoy segura serán transformadoras para ti. Entonces, ¿qué dices? Estamos esperando ansiosamente tu participación. Regístrate aquí y nos aseguraremos de mandarte más información. Gracias, nos vemos. Okay. Well, gracias por esta presentación. Gracias, Clara. Y gracias a cada una de las panelistas, Socorro, Yaque y bueno, el Centro de Argentina-Uruguay, Feli Mastro. Ahora es el tiempo para pasar a comentarios, preguntas. Y bueno, ya veo que Reina tiene mano levantada. Entonces, adelante, Reina. Sí, voy a hablar en español. Ujú. Unas cosas de lo del recorrido de Socorro, creo que como lo pioneros que fueron estas hermanas de estas generaciones, se dio en un contexto iglesia del mundo latinoamericano. Y yo creo que como Educación Popular y la red, como que nos dormimos en nuestros laureles, como decimos acá, como que confiamos mucho en nuestra voz profética. Y siento y pienso que hay experiencias que necesitamos ir recuperando, como en estos años hemos escuchado los contextos, como que otra cosa que es desafío de la red como educadoras populares es que no es solo la red entre nosotros, como entrelazamos las experiencias con la gente entre ellas, porque siempre estamos nosotras y como realmente hubo pequeñas experiencias que logramos como conectar las que trabajan con jóvenes, los docentes, etcétera, porque si no es como si la R, si, como ser coherentes. Y a mí algo que señaló Socorro, que siempre nos dijo Carlos Núñez y Luis Felipe, que está aquí, es que todo tiene que tener una intención desde la lógica de educación popular. No importa si es un curso en línea, un taller, una conferencia, cómo realmente repensamos. Entonces, piensa que creo que para mí fue todo un aprendizaje, fue ese curso en línea del Stuart Center. Duramos 2 años porque nos implicó una transformación al equipo. Realmente no fue fácil, pero vimos todo el proceso de escucha, de aprender, etcétera, etcétera. Y a veces como que creo que sigue siendo una oferta, una propuesta y algo que creo que es importante, que la educación popular en sí misma es también nos implica un estilo de posicionarnos, de pensar y de vida. Y una cosa que creo que también fue acertado es qué nos pasa en la historia, porque recuerdo cuando estuvimos en la red de Argentina en el 2002, vimos la propuesta de migración y 25 años después respondemos, como que hicimos Crossing Fronteras, Cruzando Fronteras en el 2018. ¿Qué nos pasa? Que a veces hay llamadas, pero nos tarda tanto tiempo en responder esas llamadas, ¿no? Entonces es del 2002 al 2010, cuando hicimos el Crossing Fronteras en McAllen, no me acuerdo, en 2018, casi 16 años y ahorita ya vemos la migración. Entonces yo sí creo que
nos damos espacios para realmente analizar, reflexionar nuestras prácticas y los contextos. Y es lo que señalaba Carlos Núñez, ¿no? El rigor metodológico, la sistematización. Entonces, yo señalaría esto como un principio que como red y como propuesta es importante no perder ese rigor y ese análisis de los contextos que nos tienen que transformar. Como mi comentario, así le aporta lo que... Y la experiencia de Jacqueline es como muy palpable, ¿no? Cuando se tiene la intencionalidad y la metodología, hay un impacto multiplicado. Sí. Muchas gracias, Reina. Ciertamente es todo un recorrido y muchos aprendizajes que también necesitamos seguir caminando, ¿no? Bueno, hay una pregunta de Gonzalo Zavala, es para Jacqueline, y sería, ¿cuáles son los principales desafíos a los que se enfrentan quienes se están formando en este modelo de Misión Cultura para avanzar en su proceso? Si quieres dar algún comentario, Jacqueline, al respecto. Creo que siempre el desafío para la educación popular es no reproducir la educación que hemos aprendido. O sea, hay unas formas de educación que hemos aprendido, ¿verdad? En la escolaridad, en la calle. Entonces, creo que siempre el desafío es propiciar la transformación desde nosotros mismos, hacer red de solidaridad entre nosotros, hacer red de valoración del país, de la cultura, hacer posible que podamos ser entre nosotros lo que soñamos. Yo creo que ese es un desafío constante. Y en el caso venezolano particular, en estos momentos, siempre es tener el sentido de pertenencia. Ver las posibilidades de crear aquí en el país. Producir, crear, animar, alentar. Gracias, Jackie. Y bueno, aquí Rachel también nos comparte para Jacqueline que este proceso de sentarse en círculos, respetar la palabra de cada persona, ya desde hace mucho tiempo que está la sinodalidad puesta en práctica, ¿no? Como desde la experiencia que nos comparten. Y pues gracias por todos los frutos de la educación popular en Venezuela, casi 20.000 personas, pues es magnífico, ¿no? Y pues el crecimiento humano, la dignidad, la pertenencia, la fraternidad. Y pues muchos comentarios también para Socorro, agradeciendo este proceso, también para Jacqueline, Argentina, recordando aprendizajes, asumir desafíos y pues muchas gracias a todas las personas que se han conectado, ¿verdad? No sé si de parte de Socorro, de Jacqueline, haya un último comentario ya para ir cerrando, porque ya casi es el tiempo, pero si no hay otro comentario, ya vi una mano que quiere ser levantada y es Ada Sí. Martínez. Gracias, Ada. Sí, yo diría que siempre hay una tentación muy grande que nos desvía, es creer que estamos haciendo educación popular porque utilizamos la metodología. Y la metodología es solamente una herramienta para lograr la intencionalidad de la transformación. Por eso también es muy importante la evaluación sistemática y la sistematización de todo lo aprendido y de todo lo que se va transformando. Ujú. Gracias, Ada. Para quienes no sepan, Ada Martínez, de Cuba, fundadora también de la Red de Educación Popular en los orígenes. Eh, bueno, sí, aquí en los comentarios también Bodo nos recuerda, ¿no? Que el sustento teológico, que también pues la educación popular es una manera de colaborar en la construcción del reino de Dios. Así es. Mm, Y bueno, pues podríamos seguir compartiendo todas. Ay, pero ese tiempo puede ser. Pero bueno, le damos la palabra a Fernanda de Venezuela, que qué bueno que nos acompañan, y sería como la última participación oral. Gracias, Fernanda y comunidad. Y a mi hermano.
Emilmar, sí, también Emilmar, tengo recorrido largo en educación popular. Fernanda pidió la palabra, pero la quería tomar yo un momentito. Muy agradecida a Soco, que creo que lo ha hecho divinamente, a Jackie, a todo lo de Mastro Paolo, que es precioso, etcétera. Pero yo siempre tengo una inquietud profunda que nunca hablamos en educación popular. Y es el cambio teológico tan profundo que se está dando hoy. El modo de concebir a Dios, el modo de entender la misma figura de Jesús, todo eso que en aquel entonces no se cuestionaba, hoy es un profundo cuestionamiento. Y siempre nosotros hablamos y hablamos y hablamos y no parece que tocamos ese meollo que toca profundamente nuestra vida. Y yo quisiera, de alguna manera, quisiéramos también una profundización, una reflexión, unas lecturas que nos ayuden a comprender la nueva perspectiva teológica que se está abriendo. Solamente eso. Gracias, Emil María. Es que sí, la educación popular no es algo que quede estático, ¿no? Se tiene que seguir recreando y pues sí, la iglesia hoy en día nos demanda también nuevas maneras y pues estaremos también atentas a ver qué pasa en la Iglesia Universal, pero sobre todo también en la Iglesia Pueblo de Dios, que somos todas y todos nosotros. Y bueno, pues con esto estaríamos concluyendo. Les queremos dar también la invitación a quienes gusten visitar la página red que tenemos como Educación Popular. La estoy poniendo en el chat. Ahí pueden encontrar materiales de los encuentros que hemos tenido, las grabaciones. También vamos a compartir por aquí y más información. Decir también que la celebración del aniversario se va a concluir con un encuentro presencial en Bogotá, así como fue hace 40 años, pues nos volveremos a reunir presencialmente para seguir caminando juntos y juntas. Y bueno, pues muchas gracias a todos, gracias al equipo internacional de JPIC por la organización de este seminario web, a Ananda que nos ha acompañado también como parte del Consejo General, a Florence, que ha hecho toda la parte técnica, a las intérpretes que nos ayudan tanto en la comunicación, y bueno, pues a cada una de ustedes que se ha conectado y especialmente a nuestras panelistas, ¿verdad? Ya decíamos a Socorro, a Jacqueline, al Centro de Educación Popular Feli Mastro Paolo y al Stuart Center para la misión. También Sheila Smith y pues nuestras consejeras que hacen parte también desde Roma, que nos acompañan. Pues muchas gracias por estar presentes, por ser parte de este caminar compartido.